que no saben cuál. El grupo, lo importante, bien, no vamos a discutir ahora o a detenernos a pensar qué grupo soy, si soy el 1, el 2, el 4, el 7, el 6 o el 8. Con que me toque ahora, bien, voy a entrar y si no, me voy al otro grupo. Nada más, así lo tomaremos así sencillo. Entonces le voy a cambiar el nombre, voy a poner lunes y jueves, que es el otro. ¿Ya? Bien. Entonces, básicamente, quiero que se diferencie lo que es el proyecto que van a hacer con el otro docente y el modelo de negocios que vayamos a hacer nosotros. Les decía, para cambiar, si yo quisiera cambiar en el estudio de un proyecto, el, el proyecto que yo voy a tener ya no va a estar dirigido para todo el cercado, para todo el Cochabamba. Solamente va a ser para el cercado. Bien, o sea, incluso el análisis, el cuadro del análisis de la población, tendré que cambiarlo. Ya no estaría hablando para 664,000 habitantes. Seguramente voy a tener que hablar simplemente ya para un área más pequeña de 70,000, 80,000 habitantes. Tengo que cambiar todo ese estudio. En cambio, si yo decido cambiar de segmento en el modelo de negocio, me va a ser simplemente fácil. Agarro, borro, lo tacho y vuelvo a poner otro. Es mucho más flexible. Esto se podría decir que es de una utilización inmediata o básicamente me va a servir para hacer un proyecto. Es la base inicial para hacer un proyecto, tener la idea de dónde van a hacer y cómo van a hacer. Bien, entonces cuando nosotros estamos hablando de emprendimiento, no debemos encarcelar la palabra y pensar que para ser emprendedor necesito pues tener $200,000 en la cuenta, 20 hectáreas, un edificio de vidrio con mesa de madera y una secretaria muy bonita. No, no necesito eso. Para ser emprendedor simplemente es la conjunción que hay entre el dinero y la actividad que voy a hacer. Conjunción de las dos cosas que me va a dar utilidad. Entonces, cuando uno quiere ser emprendedor, y hay muchos emprendedores que decía que pagan la colegiatura, ¿cómo ha comenzado ese emprendimiento familiar, ese emprendimiento pequeñito? Ese emprendimiento de la carnicería, de la cerrajería, sastrería, peluquería, todo lo que haya, ha comenzado pues empíricamente. Lo han hecho nuestros papás, nuestros tíos, los abuelitos. ¿Y en base a qué? Nada, así bien simple. Es corazón y músculo, nada más. Es un negocio de puro corazón y músculo. Y esos pequeños emprendimientos, que muchos han crecido, logran pagar pues todos los requerimientos que tiene una familia. Colegiaturas, cumpleaños, viajes, autos, casa y todo. Entonces, ¿por qué desechar eso? ¿Por qué querer estar trabajando en la alcaldía si puedo potenciarlo eso? ¿Se imaginan ustedes esa conjunción que han tenido los papás, los tíos, los parientes o los abuelitos al crear un emprendimiento, que lo han hecho, les digo, ¿a base de qué? Simplemente corazón y músculo, no había otra cosa. A eso súmenle ustedes el conocimiento científico que les está dando la universidad. Conjuncionamos conocimiento científico con know-how, con conocimiento práctico, práctico, con clientela, con proveedores, con mercado, con conocimiento. Oye, eso es una bomba productiva. ¿Quién para? ¿Quién los puede parar a hacer eso? Entonces lo que se tiene que hacer es comenzar a incentivar esos pequeños emprendimientos que los tenemos en casa, que a muchos les digo, les avergüenza. No quieren decir que la mamá tiene una carnicería, porque ella ya está bien bonita, está bien vestidita, bien pintadita, y no dice que tiene la carnicería en la casa. Pero esa carnicería le ha pagado todo. Le está pagando la colegiatura, le está pagando la vestimenta y tal vez hasta el carro. Y ella quiere trabajar en el banco para ganar 2,000 bolivianos, pudiendo potenciar esa carnicería y, oiga, hacer pues, y como que si está estudiando área financiera,
Ustedes saben que de las finanzas se lleva un poco de todo, de finanzas, se lleva de comercial, conocimientos comerciales. Entonces, aprovechar todo eso. Mami, está bien el negocio que tenemos ahí en la Honduras y, no sé, 16 de julio, por ahí. Listo. Pondremos la carnicería en América. Lo que tú vendes aquí, el filete que tú vendes aquí a 45 bolivianos, en la América se lo va a vender a 65. ¿Por qué? Porque la gente paga, es otro tipo de segmento. El mismo filete que cuesta aquí 45, lo vamos a vender 20 bolivianos más, por diferencia de 20 cuadras. Listo. ¿Y quién se va a administrar? Yo lo voy a hacer. Yo voy a administrar, voy a ver cómo, voy a hacer los costos. De cuánto va a costarnos el alquiler, cuánto va a costar la gente que pueda atender, tenemos ahí gente trabajando, primos, parientes que pueden ir a trabajar. Ese crecimiento, o sea, el hecho de ser emprendedor no solamente significa crear algo, tal vez esa era la idea, la concepción filosófica de la palabra en 1932, pero ahora no necesito crear, yo puedo copiar y mejorar, y no solamente es crear algo nuevo, sino mejorar cosas que ya están. Entonces, si tengo ahí una carpintería, digo, mi papá es carpintero, decir, bueno, yo comenzar a estudiar un poco de ebanistería para poder dirigir qué es lo que se hace. Hay mucha gente que tiene dinero, carpintería, vamos, el ejemplo de Maya McLean. ¿Quién puede tener en su casa un mueble Maya McLean? Oiga, si ustedes van a alguna casa y ven en su living, en algún lugar, un mueble con el sello de Maya McLean, dicen, oye, este tipo tiene plata. No necesita decírmelo, yo sé que este tipo tiene plata. Mira, su mueble es Maya McLean. Un mueble de madera, porque es un diseño exclusivo. ¿Quién lo hace? Una jovencita de La Paz, Maya McLean. Ella lo hace, ella diseña los muebles y ella no es carpintero. Él utiliza carpinteros del Alto que le hacen esos modelos. Obviamente ella exige que calidad en la madera, en los materiales que se vayan a utilizar, los diseños exclusivos de sus muebles. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, potenciar, buscar mercado. Muchas veces tenemos productos tan buenos que no saben dónde venderlos y no saben por qué ellos saben producirlo. Nuestros parientes, los abuelitos, tíos, papás y hermanos son capísimos en producir, pero no lo pueden vender o no tienen la relación, el conocimiento. Ellos no nos pueden hablar pues de canales de distribución, o sea, oigan, no me venga a hablar de canales de distribución, dígame, pregúnteme cómo se hace eso, le digo. ¿Y dónde venden? No sé, a los amigos, tengo dos clientes. Esto pues lo puede vender en otro lado, a otro precio, puede mejorarlo, puede exportarlo. Ustedes ya están con la tecnología. A mí pueden decir, oye, no sé cómo exportar. Oye, todavía que yo he estudiado, hay mucha gente que no ha tenido la suerte de terminar ni siquiera el colegio. Y son excelentes artesanos y tienen excelentes negocios. Entonces la visión de ellos es bien corta. Por eso les decía, conjuncionando corazón y músculo que han tenido para hacer el negocio, más el conocimiento científico que ustedes tienen en la universidad, eso es una bomba imparable. Es un negocio que seguramente es para exportarlo o para potenciarlo, para que hacerlo crecer. Entonces tenemos que apuntar a eso. Y ver nuestra realidad. Los proyectos que por lo general se hacen, los proyectos de grado para graduarse, son bien irreales. Yo tengo la responsabilidad de ser algunas veces tutor y otras veces tribunal. Y veo los proyectos y digo, pero esto lo vas a poder hacer. Me estás planteando el poner
una fábrica de llantas o un hotel de 5 estrellas. ¿Tú tienes los 7 millones de dólares? No, es que es un proyecto. Sí, si nosotros hacemos las cosas para pensarles que los vamos a votar, no da, pues hemos perdido el tiempo. Pero no es culpa suya, no es culpa suya, no es culpa del alumno, es culpa nuestra. Una alumna me contaba, inclusive con lágrimas en los ojos, y me dice, ¿qué puedo hacer? Me da para que revise su proyecto. Y ella estaba haciendo una fábrica de colchones, era su proyecto de grado, una fábrica de colchones. Y yo le hice muchísimas observaciones. Seguramente porque yo estoy ligado a la parte financiera, soy auditor, reviso mucho la parte financiera, no tanto la parte comercial porque desconozco mucho de eso, yo soy sincero, o sea, tenía que ser ingeniero comercial para saber. Conozco, sí, pero no domino ese tema. Entonces, yo paso un poco de largo y me centro para corregir y revisar la parte financiera. Entonces, digo, le hago muchísimas observaciones y ya viene y me cuenta. ¿Y por qué has elegido este proyecto? ¿Tú tienes una fábrica? No. ¿Tienes algún pariente que tenga? No, tampoco. Entonces, ¿de dónde tienes estos datos? ¿En base a qué estás haciendo este estudio? Me dice, no tengo nada, Lisa. O sea, ¿sabes del colchón? No sé nada. Inclusive ella había gastado un dinero para comprar un colchón. Ha comprado un colchón de los que él estaba proyectando en su trabajo y lo ha tenido, dice, que desarmar absolutamente todo para saber cómo estaba hecho, porque eso ven los costos, ¿se dan cuenta? Ahí tienen que saber cuántos, porque ella me ponía fierro, y yo decía, ¿fierro de cuánto? ¿Es fierro liso, fierro corrugado, de qué medida? No sé. ¿Cuántos metros de hilo estás gastando en hacer un colchón? No sé, pero ¿y cómo se están haciendo tus costos? ¿Cómo haces el costo? Porque tengo que saber exactamente pues, cuántos metros de hilo me entra para saber cuánto voy a gastar en hilo y qué tipo de fierro le voy a poner al borde y cuántas capas voy a tener ahí, de qué materiales. No, y ella se pone, se quiebra en llanto y me dice, no sé qué voy a hacer. Y digo, ¿y por qué has hecho esto? Que me han aconsejado hacer y me han dicho que alguien tenía un amigo que podía ayudarme y al final desaparece. Yo quería hacer mi proyecto en mermeladas. Yo sé hacer mermelada de tomate. Y eso ha estado en mi cabeza durante años, licenciado. ¿Y por qué no has hecho ese proyecto? Dices que, licenciada, me he dicho, ¿cómo va a ser un proyecto de mermelada de tomate? Tú tienes de una fábrica. Y lamentablemente la mal dirigido. Y digo, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad después es la fábrica de tomates, de mermelada de tomates. Nuestra realidad es poner pues un pequeño food truck. Nuestro pequeño, es hacer un pequeño taller de costura. Nuestra realidad no es hablar, voy a hacer un hotel de 5 estrellas que me va a costar 7 millones de dólares. O voy a poner un lavado automatizado y necesito 450,000 dólares. O voy a poner un negocio de un supermercado en el Chapare. Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad está pues sumado de 1,000 pesos que van a llegar a una inversión de 5,000, 6,000, 7,000 dólares. Eso es nuestra realidad. Mayúsculo. No digo de todos. Algunos sí pueden hacer proyectos grandes. Pero la gran mayoría no. Entonces nosotros tenemos que hablar de nuestra realidad. Para eso está la universidad. La universidad no puede cerrar los ojos igual que el gobierno. Dicen, no trabajan los niños, aquí todos tienen trabajo, el índice de desempleo en Bolivia es mínimo y vamos a tener un crecimiento del 5%. Por Dios, esa no es nuestra realidad. Y la universidad no puede taparse los ojos. Entonces, cualquier emprendimiento que ustedes vayan a hacer, por más de que pequeño que sea, hagan, exprésenlo. Y lo primero es sentir orgullo. Orgullo de lo que tengo. Tengo una carpintería, tenía que sentirme orgulloso de tener la carpintería y más orgulloso de que crezca. Conseguir una tienda de exposiciones con 2 mueblecitos, no importa pagar por metro, aunque sea, oiga, es bonita la tienda, podría tener unos muebles aquí.
Listo, y le pongo mi sellito ahí para contacto. No necesito tener un salón de exposiciones propio. Y ahora ustedes que manejan las redes sociales, pues publicitarlo por todo lado. Determinar segmento. Mira, no voy a hacer muebles tan caros como un mueble que me puede costar, un comedor que me puede costar $7,000, $8,000, que lo compro en una mueblería. Y tampoco voy a hacer un mueble que me cueste 2,000 bolivianos, como los venden, digamos, por la terminal. Un intermedio. Entonces tengo que buscar segmento. ¿A quiénes los voy a vender? Porque los muebles que hacen frente a la terminal de buses es para un segmento y venden altísimo, claro que sí, pero es un segmento. Los que mueblen la mueblería Ríos o cualquier otra mueblería que cuestan $13,000, $9,000, también tiene su segmento. O sea, para todos los productos puedo vender, tengo que determinar. Entonces, al hablar de emprendimiento y al hablar del modelo de negocio y cámara, vamos a identificar todos esos factores para comenzar a ser. Y quitarnos ese acuerdo mental equivocado de que no se debe hacer en sociedad, que no se debe invertir todo, que es mejor tener un trabajo fijo y no invertir riesgos y todo. Borrar de la mente esa idea. Y no se necesita, les digo, para hacer un emprendimiento, mucho dinero. No se necesita. ¿Ya? Porque el dinero no está en los bienes que uno tiene ni en la bolsa. El dinero está acá. El dinero se crea acá. No está en los bienes que tú tengas. Mi mami ha sido una persona emprendedora. Yo soy de Oruro. Mi mami tenía allí en Oruro una fábrica de chocolate, entre algunos otros negocios. Y nos llevaba, siempre le interesaba llevarnos de vacación a conocer otros lugares. ¿Por qué? Porque ella siempre mantenía de que nos abre la mente el leer y el viajar. Eso nos va a abrir la mente. Lamentablemente, pues nosotros los bolivianos no podemos viajar mucho, entonces debemos leer. Pero si tienen la oportunidad, especialmente ustedes que están jóvenes, de viajar, háganlo, no se queden acá. Viajen. Es fácil para viajar para un joven, agarra la mochila y listo, se va. Cuando uno tiene familia es difícil, tiene que buscar el hotel, tiene que buscar cómo llevar al niño y dónde, qué va a estar, si es peligroso, no es peligroso, si es céntrico, no es céntrico. No. Entonces, cuando uno es joven, va, donde sea, y duerme donde sea, y a veces ni duerme y todo. Entonces aprovechen a viajar, eso les abre la mente, eso les hace ver cosas nuevas para mejorar. Porque si nosotros vivimos solamente encerrados en nuestro mismo círculo, nunca vamos a mejorar. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que vemos. ¿Sí? Y nos vamos acostumbrando a la forma de vivir, inclusive. Estamos en la casa, llegamos y es normal ver que las chancletas están bajo el sofá del living, que las chompas están amontonadas y todo así, vivimos así normal. Y vamos a la casa de un amigo, que es amigo nuestro, del mismo círculo, y es igual. Él igual vive todo desordenado, todo está... Incluso con todo nos acostumbramos, pues. O sea, si ha habido una lluvia en época de lluvia y se ha metido una gotera, o ha habido humedad en el living, y se ha hecho un hueco ahí, un boquete de la humedad. Y al primer día todos preocupados. Y mira, ¿qué ha pasado con el hueco? Sí, la pared tan fea está ahí, todos lo miramos a hueco. Qué bacana, sí hay que arreglar. Hay que, y lo postergamos. Ya terminó la época de lluvias y sigue el hueco ahí. Ya es enero y sigue, abril sigue, y otra vez llega agosto y sigue. Y ya nos parece normal, ya ni lo miramos. Está el hueco ahí, pero ni lo miramos. Y ya se ha vuelto inclusive parte de nosotros ese hueco. O sea, ya lo queremos al huequito. Mi huequito, ya lo estamos queriendo al huequito. Hasta que viene alguien que a visitarnos, mira el hueco y dice, barbaridad, o sea, simplemente la mirada nosotros sabemos que está algo mal y nos percatamos que ese huequito no lo tenemos que querer, no tenemos que quererlo, tenemos que eliminarlo.
porque se ha vuelto parte de nosotros. Y si vamos a la casa de un amigo y él no solamente tiene un hueco, tiene 5, es normal. Eso es normal para mí. Hasta que cambio y voy a visitar la casa de otro amigo. Y ahí veo que, oye, es tan grande su casa. No, no es grande, está todo ordenado. No están ahí las chompas en el sofá, no están las zapatillas bajo los muebles, y toda la mesa del comedor está bien con 20,000 cosas. No, está todo limpio, todo ordenado. Y parece que fuera más grande, parece que hubiera más luz. Y salimos a su patio y el césped está hermosísimamente cortado. Yo tengo 3 veces ese patio, sí, pero está lleno de pajas, de latas y de botellas y todo. Y ven que tiene aire acondicionado en la casa, que tiene una piscina y sus cuartos están bien limpiados, limpios. Y uno dice, oiga, quiero esto. Esto es lo que yo quiero. Y uno vuelve a su casa y dice, nada, ¿qué pintamos? Vamos a cambiar. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha conocido otra cosa, ha cambiado. No estamos dentro de nuestro mismo círculo, no de nuestra burbuja. Y eso es lo que ocurre cuando uno viaja, ve diferente, cambia la perspectiva. Entonces, mi mami acostumbraba a llevarnos. Y alguna vez cuando era, bueno, estaba en colegio, pequeño, nos lleva a Argentina. Y vamos por tren hasta Villazón. Y llegamos a eso de las 11 de la mañana y ella dice, bien, familia, vamos a almorzar acá. Y nos bajamos del tren. ¿Y dónde? Ah, donde sea, pero nos en todos. Vamos, avanzamos la avenida y ahí había unos puestos de comida en la calle. Una mesa y bancos, no había sillas, eran unos bancos para que se sienten todos. Y las cucharas estaban ahí en un botecito. Y nos piden la comida, nos sirven, ya estamos comiendo y pasaban los camiones, las flotas y nos llenaban de tierra. Entonces terminamos de comer y nos vamos, pasamos la frontera y llegamos a La Quiaca. Y pareciera que el día se hubiera aclarado. Yo veía así, era pequeño y veía como si se hubiera aclarado el día, hubiera estado más clarito. Claro, ahí hemos pasado y ya las calles eran asfaltadas, habían parques muy bonitos, ya tenían ellos cine ahí, en La Quiaca, había bancos, incluso ya había restaurantes de comida gourmet porque fuimos a cenar en uno de esos. Y yo le digo a mi mami, mami, ¿somos pobres? ¿Nosotros somos pobres? Y ella me dice, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? Digo, porque en el colegio a mí me han enseñado que nosotros en Bolivia somos ricos, porque tenemos riqueza mineral, hidrocarburífera, tenemos selvas, tenemos ríos, y dice que somos un país rico. Pero ¿por qué vivimos así? ¿Y ellos por qué viven así? Y ella me dice, ¿sabes? Es que la riqueza no está aquí, se tocaba su cartera. Tocaba la cartera y me dice, la riqueza no está aquí, la riqueza está aquí. Me imagino que me dio algunas explicaciones más, pero no recuerdo. Lo que recuerdo sí era que se tocaba la cartera y me decía, la riqueza no está aquí, está aquí. Hasta que después de muchísimos años, leo un libro de Robert Kiyosaki y él dice, la riqueza no está en los bienes que tú tienes. La riqueza está entre la oreja derecha y la oreja izquierda. Me llamó mucho la atención y por eso comencé a leer ese libro. ¿Ustedes lo conocen a Robert Kiyosaki? ¿Han escuchado hablar de él? ¿Alguien escuchó hablar de Robert Kiyosaki? No, dice, Buenas noches, licenciado. ¿No es el autor de Padre Rico, Padre Pobre? Yasmine, claro que sí, qué bueno. Felicidades por saberlo. Muy bien. ¿Lo ha leído el libro, Yasmine? Sí, licenciado. ¿Qué le ha Hace parecido? tiempo, pero muy bien, algo excelente. interesante, la verdad. Sí, y si ahora lo vuelve a leer, seguramente lo va a ver con otros ojos. Bien, para los que no lo conocen a Robert Kiyosaki, les voy a, y hablando del libro que habla de Yasmine, ese libro es muy bonito, cómprenselo, les digo, no es un gasto, es una inversión. Les va a abrir muchísimo la mente. Este libro
Padre rico y padre pobre, lo escribe Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki no es japonés. Él es hijo efectivamente, de un japonés y que se había casado con la esposa que vivía una hawaiana. Y de esa unión nace Robert Kiyosaki. El papá de Robert, el papá pobre de Robert Kiyosaki, era un maestro de escuela, trabajaba para el Estado. Era un maestro de escuela, un eximio maestro de escuela, de historia. Entonces, él les decía siempre a Robert, tú tienes que estudiar, tienes que ser buen alumno. Y siendo buen alumno, tú vas a conseguir un buen trabajo y vas a tener para tu jubilación cuando seas viejito y vas a vivir sin problemas. Entonces, lo que recomendaba siempre el papá pobre de Robert. Pero Robert también tenía otro papá y era el papá de un amiguito que tenía en el colegio. Y este señor era pues un potentado porque tenía hoteles en Hawái. Y él le decía a Robert, no trabajes nunca por el dinero. Esa era la recomendación que le daba el padre rico. Y le decía que era su padre porque lo estimaba muchísimo por todos los consejos que le daba. Y también el señor lo quería mucho a Robert porque era muy amigo de su hijita. Y veía en él que podía ser una persona pues visionaria. Entonces, el papá rico le decía, Robert, no trabajes nunca por el dinero. Era el consejo que le daba. Entre muchos, el principal, no trabajes por el dinero. Haz que el dinero trabaje por ti. No trabajes nunca por el dinero, haz que el dinero trabaje por ti. Y él les incentivaba a los niños, a Robert y a su amiguito, para que hagan negocios. Incluso ellos a los 9 años, comienzan a hacer su primer negocio, su primer emprendimiento. Entonces le daba consejos. Bueno, Robert crece, se va a estudiar, estudia para piloto. Cuando vuelve, se da cuenta pues que su papi muere, su papá pobre, muere pobre como era. Y su papá rico se había vuelto mucho más rico de lo que era. Tenía ya toda una cadena de hoteles. Y él le decía de que no trabaje por el dinero, de que trabaje que el dinero trabaje por él. Entonces, cuando le comienza a dar una serie de consejos, Robert con el tiempo se vuelve pues un profesor como su papá, pero no profesor de historia, sino profesor de educación financiera, como su papá rico. Él comienza a enseñar cómo es la educación financiera. Si bien en la universidad no tenemos esa educación financiera, en la universidad nosotros pasamos finanzas, las herramientas que nos van a ayudar a hacer los negocios, pero no tenemos una educación financiera. Y esa educación financiera nos va a llevar a la libertad financiera que todos queremos tener. A nadie le gusta tener jefe. Nos incomoda tener jefe, o sea, es incómodo, porque tenemos que estar a su voluntad y hacer lo que él quiere, y que me trabajes el sábado, que no te aumento el sueldo, que hay 20,000 cosas. Todos los días ir a trabajar y ver. Y aparte, si el jefe todavía es un amargado, un amargo, todos los días tener que soportarlo, este señor, qué barbaridad. O sea, nada, no quiero. Entonces, ¿qué nos puede dar esa libertad financiera? Los emprendimientos. Hacer que ellos vayan creciendo y de a poquito que crezcan, y cuando sean los emprendimientos ya grandes, pues tener la capacidad de despedirlo pues al jefe. Un día va uno y lo despide al jefe y listo. Porque ya ese emprendimiento le está dando los réditos, los frutos para que pueda él ya estar más activo en eso. Entonces, Robert se vuelve pues como un profesor, y él está entre las personas más ricas que hay en el mundo, y viaja él dando charlas de cómo se puede uno volver rico. Nos da varias fórmulas para que nos podamos volver ricos. Y él nos da unas técnicas, o sea, no las ha descubierto, obviamente, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki utiliza las herramientas que utilizaban otros motivadores de emprendedores, inclusive habla de Napoleon Hill, habla de Jason Cuellar, está hablando de Nicolás Bersalovic, toma varias, podríamos decir que es una persona ecléctica,
que saca todo lo mejor de muchos asesores y las va presentando. Y son fórmulas que funcionan, sí. Entre esas vamos a ir viendo algunas cosas que habla Robert Kiyosaki, que es bueno hablar de él. Ahora hablamos de él porque es la persona que más se conoce, pero antes de él había, como les decía Napoleon Hill en 1942, toda la gente caminaba con el libro de Piensa y hazte rico, porque te daba recetas que funcionaban. Y muchos ricos dicen pues que les ha ayudado ese libro para que puedan ellos volverse al nivel económico que están. El problema nace en que todos buscamos dinero. ¿Quién no quisiera ser rico? Y ellos dan algunas fórmulas para entender en todo el mundo, de todo el dinero del mundo, el 5% de la población mundial, el 5% de la población mundial tiene el 95% del dinero que hay en el mundo. El 5% de la población mundial tiene el 95% del dinero que hay en el mundo. Por lo tanto, de lógica, es que el 95% de la población tiene el 5% del dinero. Es por eso que siempre ustedes han escuchado toda la vida decir a sus abuelitos, a sus papás, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Inclusive nosotros, no hay plata, no hay plata. No es que no haya plata. Estos últimos 10 años en todo el mundo ha habido la mayor cantidad de dinero que en toda la historia. Otra cosa es que nosotros no lo tengamos. ¿Y quién lo tiene? Ese 5% de la población. Y eso, cuando se está hablando no solamente de la riqueza mundial. Si nosotros hablamos de Bolivia, les puedo asegurar que llegamos a los mismos porcentajes. Que el 5% de la población boliviana tiene el 95% del dinero que hay en Bolivia. Y ustedes vean, son familias contadas que tienen tanto dinero, familias conocidas. Y el 95% de la población boliviana decimos que no hay dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que pelearnos ese 5% solamente de dinero que queda. Entonces, esa preocupación de tener dinero no es solamente nuestra, no es solamente de nuestra familia, no es solamente el problema de Cochabamba, de Bolivia, de Latinoamérica, es global. Entonces, hay estos motivadores de emprendimiento que dan sus recetas. Y en YouTube hay muchos motivadores, ¿no? Pero uno dice, señor, ¿este tendrá algún negocio? ¿O es solamente bla, bla? Habría que ver si tiene algún emprendimiento, si ha hecho algo, porque muchos quieren hacerse ricos simplemente pues diciendo cómo hacerse rico y no hay la fórmula. Ellos sí lo han hecho, ¿no? O como algunas, a veces nos tropezamos con docentes demasiado exigentes y, no sé, en comercial, y digo, pero ¿qué puede hablar? No ha vendido nunca en su vida una pasancalla. El señor no ha vendido en su vida pasancalla y quiere exigir a los alumnos de que puedan hacer algo ellos. Tiene que ser práctica. Es la práctica la que enseña. La experiencia la que va a guiar. Entonces, al hablar de emprendimiento, cuando estamos hablando de emprendimiento, el hecho de querer despertar en ustedes o sembrar en ustedes esa semillita de querer ser emprendedor, eso es bueno. Y eso es lo que nos va a permitir, o sea, las cosas que vayamos hablando durante este semestre, nos va a permitir decir, sí, voy a cambiar, o sea, quiero hacer un emprendimiento y lo voy a hacer, puedo hacer. No debo esperar a que las cosas sean en el momento exacto, porque nunca va a llegar. Nunca va a llegar un momento exacto, hay que hacerlo con lo que se tiene. Sueño con ser un constructor y quisiera construir un edificio de 10 pisos y en cada piso 4 departamentos. Y ahí sí sería rico, sí. ¿Y qué necesitas para eso? Dinero. ¿Y qué estás haciendo? Nada, voy a juntar. ¿Y tienes algo? Sí, algo, pero no para hacer el edificio. ¿Y cuándo tendrás? Ya, no sé. ¿De aquí unos 10, 20, 15, 20 años? No sé. Si tú tienes para construir un cuartito de medias aguas con un baño al lado para un vecino tuyo, hazlo, comienza. Conviértete en constructor ya.
Y seguramente harás 2 cuartos y 3, y después harás una casita de 1 piso, después de 2, y después seguramente alguien te confiará para que hagas su casa de 3 pisos y podrás hacer uno de 10. Pero no hay un momento oportuno para que tú hagas. Es el momento de la decisión. Yo comienzo a hacer ahora. Y lo voy a hacer. Entonces, no se necesita que las cosas estén pues totalmente listas para hacer. Uno tiene que comenzar a hacer. De a poco, de a poquito ir creciendo, de a poco. Y teniendo la experiencia. Decían los abuelitos, la carga se ajusta en el camino. Sí, pero si tú no llevas la carga, no vas a saber cómo ajustarla. Nunca. ¿Y dónde ajustar? Tú tienes que llevar, esperar que la carga se esté desarmando, ahí recién vas a comenzar a ajustar. Tienes que saber, tienes que poder tener la experiencia para hacer y tener experiencia de a poco. Nos conectaremos, por favor, al otro link antes de que se nos acabe el tiempo.